Muy bienvenidos y bienvenidas a este tercer domingo de Pascua. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El Salmo 116 dice así: Amo al Señor, porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. Los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo, caí en la angustia y la tristeza. Tenía confianza incluso cuando dije: qué grande es mi desgracia. Yo, que en mi turbación llegué a decir: los hombres son todos mentirosos. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. El primer libro de Pedro, en su capítulo 1, dice así: Y ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin manchas y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por Él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense constantemente los unos a los otros, con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por un germen corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios, viva y eterna. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno.
que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No será necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo, a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El Evangelio hoy nos enmarca en el camino, en la peregrinación, en el tiempo que estamos de paso en este mundo. Para la fe cristiana, aquel camino de Emaús es un reflejo de lo que nos suele ocurrir al estar entre las desgracias y aquella resurrección que nos encuentra. Qué fortaleza la de aquel salmista cuando dice: tenía confianza incluso cuando dije qué grande es mi desgracia. Palabras que podrían describir la fe en medio de la caminata en las realidades que transitamos en este mundo. El camino de Emaús estaba lleno de lamento y desesperanza, estaba latente la sensación de duelo ante la muerte de Jesús en la cruz. Entre las palabras que se mencionaban se decía: nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. La sensación de que el pueblo no podía alcanzar la liberación, la sensación de que los que querían sacar del medio a Jesús lo habían logrado, y los que sentían esto como una desgracia, y con la atención puesta en el dolor, tuvieron a Jesús caminando a su lado un buen tiempo, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Muchos pueden ser los factores que se presentan como impedimentos de ver al resucitado, pero pareciera que principalmente se trata de aquello que pretende hacernos creer que la muerte ha vencido, que las fuerzas del mal han triunfado.
que cualquier aliento de esperanza es la actitud de aquellas personas tontas que no reconocen que la realidad la manejan los que están en el poder político y económico. Entre los pensamientos que se comentaban en aquel camino a Emaús se decía: y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. El problema que se presenta como impedimento para ver la resurrección es creer en el poder que tiene sobre nosotros aquellos que entregaron a Jesús para ser condenado a muerte, y creer que también podríamos ser crucificados. A estos pensamientos y sentimientos y por supuesto creencias, Jesús resucitado dice: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas». El camino de las personas cristianas en este mundo se encuentra entre, por un lado, las latentes creencias y miedos que ordenan nuestra atención hacia aquellos que ocupan un lugar de poder político, económico, y que están eventualmente de turno. Lo que muchas veces nos confunde al creer que eso, poner nuestra atención en ellos, aliviaría nuestras desgracias. Y por otro lado, se encuentra la confianza en aquel Dios que escucha nuestro dolor, nuestra pena, nuestro sufrimiento, que se acerca a caminar con nosotros y nos confronta con el miedo de nuestra insensatez. Para que el resucitado nos encuentre, se dan algunas condiciones en el camino. Primero que nada, se trata de un camino compartido. Alguien se había sumado y no hubo ningún mecanismo de exclusión. Por el contrario, hubo comunicación, escucha, diálogo, incluso hospitalidad. Y en el momento de compartir el pan se pudo ver al resucitado, o ver la resurrección, sentir la presencia de Cristo vivo entre los que compartían. Pedro en su carta dice: «Y si ustedes llamáis, invocáis como Padre, a quien sin acepción de personas juzga cualquiera según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro o peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres». La conducta necia heredada de los padres hace referencia a la intolerancia, a la falta de comunicación y a la falta de capacidad de escucha, como a la falta de hospitalidad. Todo lo que se hace presente por la carencia y el temor en los que tienen poder en la sociedad. El final de la caminata no tiene que ver con llegar a Emaús, sino que el final se da como consecuencia de la experiencia de que Cristo se hace presente al compartir. Esto hace que vayan inmediatamente al encuentro de los demás. Se suele decir que Dios está en todos lados, pero la resurrección nos encuentra cuando en nuestra peregrinación en este mundo practicamos la tolerancia, la buena comunicación, desarrollando la capacidad de escucha y la hospitalidad, compartiendo el camino. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios, ayúdanos a renovar nuestra confianza en tu proyecto de salvación, que podamos en la dinámica de convivencia saber que estás presente, así podamos orientar nuestros pensamientos y sentimientos hacia la tolerancia e inclusión, aprendiendo a escucharnos cada vez mejor, a compartir el camino teniendo la alegría de encontrarte a ti,
resucitado. Te pedimos por toda persona, familia o pueblo que sufre algún tipo de violencia. Derrama tu gracia sobre ellos para que renueven la esperanza en tu resurrección. Acompáñanos en nuestras propias realidades y danos tu fortaleza para confrontar las realidades que nos toca vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.